x menos x sub 0. ¿Te das cuenta? Parecido, ¿verdad? Pero esto es la derivada parcial con respecto a x. Yo tengo otra variable, entonces le voy a sumar acá la otra derivada parcial que es con respecto a y. Como decir otra pendiente, pero con respecto al eje y, ¿no? Y esto sería, para que tenga la sensación de pendiente, tiene que ser un valor numérico, ¿no? Entonces, evaluado en este punto, multiplicado por, aquí ya no sería x, porque la variable aquí es x, acá sería y, menos y sub 0. ¿Se da cuenta? Y eso vendría a ser la ecuación de este plano tangente cuando lo podemos trazar. Ahí está la ecuación, mira. ¿Se da cuenta? Un detalle ya más formal, porque aquí lo he hecho como si fuera una deducción generalizada de la ecuación de la recta tangente que se ve en el cálculo diferencial, porque lo he hecho así nada más. En cambio, si queremos algo formal, eso lo vamos a ver cuando veamos el gradiente, ya la derivada direccional, ¿cierto? Ahí sí hay un enfoque muy distinto, ¿cierto? Muy distinto. Aquí lo estoy haciendo un poquito práctico, por decirlo así nada más. Perfecto. Ahora, tú recordarás. Vamos a ponerlo acá, a ver, espérese, voy a borrar aquí. Vamos a ponerlo de este color, creo. Sigue siendo, ya, bueno, no quiere cambiar de color. Bueno, ya, les decía, cuando teníamos la ecuación de la recta tangente, también podíamos hallar otra recta, ¿no? Otra recta que tenía una característica especial, que era perpendicular justamente a la recta tangente, pero pasaba también por el punto de tangencia, ¿no? Entonces aquí vamos a poner esa recta, ¿no? Esa recta, vamos a ponerlo acá, perpendicular, ¿ya? Voy a ponerlo aquí, a ver, ahí está. ¿Y esta recta cómo se llamaba? La recta normal, ¿no? La recta normal, excelente. Entonces aquí le ponemos, esta es la normal, ¿ya? La recta normal, perfecto, recta normal. Lo mismo nosotros podemos hablar aquí de una recta normal, ¿sí o no? Una recta normal, podemos encontrar aquí la normal a este plano, ¿cierto? Solo que en este caso, si nosotros queremos hallar una recta normal a este plano, lamentablemente no lo vamos a poder expresar en términos cartesianos. ¿Sí? No vamos a poder expresarlo a no ser que lo pongamos como a la intersección de dos superficies, ¿no? O sea, de dos planos, por ejemplo, pero no. Si queremos en una sola expresión, por decirlo así, entonces no vamos a poder expresarlo en términos cartesianos. ¿Cómo se pone mayormente? En términos vectoriales, ¿no? En términos vectoriales, ¿ya? Muy bien, entonces veamos. A ver, vamos a ver aquí. ¿Dónde está esto? Ahí está. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Se ha activado esto. Espero que se active. Ya, ahora sí. Ya decía, acá está. Plano tangente, mira, aquí está, el plano tangente. Y aquí está, mira, la recta normal que te estoy diciendo, ¿no? Entonces ahí está, en 90 grados, vamos a ponerle aquí, ahí está, 90 grados, listo, perpendicular, ahí está la normal, muy bien. Entonces, vamos a ocultar por un momento todo lo que hemos hecho, ¿ya? Vamos a ocultarlo. Y ahora sí, vamos a poner la ecuación del plano tangente, ¿ya? Lo que te había explicado, ¿no? Como os expliqué, como si fuera una ampliación de la ecuación de la recta tangente, ¿no? Nos quedó de esta forma. Ahí está. Listo. Ahí está, ¿ves? Cuenta.
Muy bien, ya está. Ah, este z sub 0 es porque en este caso es, a ver, expliquemos acá, expliquemos acá. Claro que de aquí yo lo puedo despejar el z como f de x sub 0, ¿no? Ya, pero alguien dirá, profesor, pero así no lo puso. Lo que pasa es que esta idea de dónde viene. Cuando tú pones la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, tú sabes que esto es así, ¿sí? ¿No? Es de esta forma, ¿verdad? Pero cuando estamos trabajando con funciones, este y sub 0, ¿qué cosa es? Este y sub 0 es el f de x sub 0, ¿correcto? Ahí está. Y esta es la forma que normalmente uno pues trabaja cuando ve punto pendiente, ¿no? Punto pendiente. Entonces aquí se ha puesto algo así parecido, ¿no? O sea, en vez de y se pone z y en vez de f de x sub 0 es el z sub 0, porque sería el x sub 0, y sub 0, ¿no? Y esta pendiente hay dos, una con respecto a x multiplicado por x menos x sub 0 y más la otra con respecto a y. ¿Se dan cuenta, no? Es lo único que he hecho. Por y menos y sub 0. ¿Está bien? Entonces, esto de aquí es lo que está arriba, solo que yo lo puse así. Es como que despejé z, ¿no? Despejé z. Y este z sub 0 negativo lo pasé al lado derecho, pero el z sub 0, si tú miras la parte izquierda, el z sub 0 es el f de x sub 0, ¿no? ¿Te das cuenta? Y al final es lo mismo, ¿ves? Es lo mismo, ¿ya? Así que no te preocupes. Muy bien, listo. Y esta derivada parcial lo multiplicamos por y menos y sub 0. Ahí está, ¿ya? Eso vendría a ser la ecuación del plano tangente. Ahora, tú te preguntarás, ¿no? ¿Y por qué esta parte donde dice función explícita? ¿No? Función explícita. Ustedes recordarán que en el proceso de aprender a derivar, hay ocasiones en donde no se podía despejar y en términos de x, pero aún así tú podías encontrar la pendiente de la recta tangente. O sea, mira, a ver, vamos a ponerlo acá. Expliquemos la idea. Acá, mira, a ver. A ver, por ejemplo, tú puedes ver que esta gráfica obviamente no es una función, ¿verdad? Pero yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que me traces la recta tangente por este punto, mira. Y sí se puede trazar, ¿no? Sí se puede trazar, ¿no? Entonces lo puedo poner acá, mira, sí se puede trazar. Ahí está. Pero sin embargo no es una función. Esto sería una relación, ¿no? Y las relaciones mayormente se ponen en esta forma, pues, ¿no? E de x, y igual a 0. Y esto sería la tangente. Entonces la pregunta es, si yo no puedo despejar y, pero observo que sí puedo trazar una tangente, entonces debe haber algún mecanismo, algún método que me permita hallar la pendiente, pero utilizando la derivada, ¿no? O sea, utilizando la derivada de y' o y con respecto a x. El único inconveniente que yo tendría es que no puedo despejar y, o tal vez y es complicado. Entonces, ¿cómo se haría para poder encontrar la pendiente considerando esta ecuación, pues, ¿no? Y es ahí donde surge un nuevo método, la derivación implícita, ¿cierto? La derivación implícita. Entonces, en su momento tú habrás visto que cuando tengas, en este caso, la gráfica de una relación y tú quieres hallar la derivada, ¿sí? Para poder colocar la ecuación de la recta tangente, entonces, ¿qué utilizas? Derivación implícita, ¿verdad? Derivación implícita. Muy bien. Entonces, en esa derivación implícita, bueno, ya depende de cómo le explicaron. Algunos, por ejemplo, aquí le ponen una F mayúscula, así. Entonces, cuando van a calcular la pendiente, ¿cierto? Se podía utilizar un método práctico que era el siguiente. La pendiente siempre es un menos una fracción, ¿correcto?
Y aquí se colocaba la idea de primeras derivadas, así, con respecto a x, o sea, esta expresión que depende de dos variables, y esta de aquí que depende de la variable y, pues, ¿no? Y con esto se podía trabajar. Eso era una forma. ¿Cuál era la otra forma? La otra forma era, por ejemplo, si yo tenía x cuadrado más y al cuadrado menos xy igual a cero, y yo quería hallar y prima, entonces, ¿qué tenía que hacer? Despejar y prima después de derivar esta expresión, o sea, así, ¿no? 2x más 2y por y prima menos, esto es la derivada del producto, el primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, y esto es igual a cero. Y a partir de ahí agrupaba y prima y lo despejaba. Y lo que me salía acá iba a estar en términos de x y a eso se llamaba derivación implícita. ¿No? Derivación implícita, ¿no? Muy bien. Listo. Y con eso, ¿tú qué probabas? Tú probabas que la ecuación de la recta tangente se podía escribir en términos implícitos, ¿no? En términos implícitos. Eso es lo que tú probabas. Muy bien, ya está. Bueno, yo pienso que en su momento tal vez no te acordarás, pero sí lo hiciste, ¿no? Sí lo hiciste, ¿no? O te explicaron brevemente, ¿no? Tal vez, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a poner acá, mira. ¿Qué pasaría si no puedo despejar z, ¿no? O se ve complicado despejar z? ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces, tendría una función implícita. ¿Ves? Ahí está. No le he despejado z, no le he despejado. O tal vez se ve complicado despejar. ¿Ya? Y en estos casos, sí se puede trazar también un plano tangente, ¿no? Por ejemplo, tú puedes trazar un plano tangente a un elipsoide. El elipsoide no es la gráfica de una función, pero sin embargo, aquí lo voy a dibujar. Si yo tengo un elipsoide, ¿no? Un elipsoide, ahí está el elipsoide, por ejemplo, yo puedo trazar aquí un plano tangente, ¿no? Un plano tangente. Lo puedo trazar así, miren. ¿Ya ven? Ahí está mi plano tangente. Pero eso no significa, ya está. Eso no significa que el elipsoide se pueda despejar, pues, ¿no? Su variable z, ¿no? Porque aquí no está despejado, ¿no? Tú sabes que el elipsoide lo puedo escribir así, sin despejar z. Bueno, este es un canónico, pues, ¿no? Ya ves, sin despejar z, yo también aquí puedo decir que este es un punto de tangencia y trazar el plano tangente, ¿no? Muy bien. Por eso es que se utiliza la función implícita, ¿no? La función implícita. Ya está. Entonces, ¿cómo sería cuando nosotros utilizamos una función implícita? ¿Cómo tendría el aspecto esa ecuación del plano tangente? Entonces lo ponemos acá. Vamos a ponerlo acá. Mira, ahí está. Esto voy a moverlo un poquito más abajo para que no se mezcle con el dibujo. Ya, ahí está, mejor. Listo. Ya, entonces, algo parecido tú también obtenías cuando trabajabas la ecuación de la recta tangente para una curva que no se podía despejar la variable y. Entonces, algo similar. Más o menos era así, seguro. Mira, f de x se trabajaba algo así. X sub 0, y sub 0 por x menos x sub 0 más, aquí tenías el otro, f de y, x sub 0, y sub 0 por y menos y sub 0. Ya está. ¿Correcto? Muy bien, y esto vendría a ser igual a 0. Ya, ¿y esto qué cosa era? Esto era justamente la ecuación de la recta tangente, pero cuando teníamos una función implícita, ¿no? Una función implícita. Ya.
Algunos a veces dicen, profesor, pero ¿por qué le llama función implícita si usted nos ha dicho que si teníamos así, ¿no? Si teníamos así, y aquí estaba la tangente, pero yo no veo la función, ¿cierto? En realidad, el razonamiento es el siguiente. Para que tú calcules aquí, o traces, mejor dicho, la recta tangente, no necesitas trabajar con toda la curva. Tal vez desde aquí hasta acá es suficiente. Este pedacito no más necesita. Mira. ¿Y ese pedacito que vendría a ser? Una función, que implícitamente está dentro de la curva, pues, ¿no? Que forma parte de la curva. Entonces, por eso se llama función implícita. Si bien es cierto, tengo una curva que no es una función, pero cuando quiero trabajar en el cálculo de la pendiente para poder trazar la recta tangente, yo solamente necesito una parte de esa curva y esa parte sí se ve que es una función. ¿Ya? Por eso se llama función implícita, ¿no? Es como aquí, es como este de aquí, este elipsoide. Yo necesito todo el elipsoide para poder trazar este plano tangente, no. Si este es el puntito, entonces tal vez yo solamente necesitaría esta parte de aquí, nomás hasta acá, por ejemplo, mira. Ahí está. Nada más esta parte, mira, ve. ¿Y esa parte qué cosa es? Una función. ¿Te das cuenta? ¿Ya ves? Por esa razón es que se habla pues de función implícita, ¿no? El dibujo no forma parte de una función, pero cuando queremos hallar la ecuación del plano tangente y necesito un punto tangencial, entonces basándome en ese puntito, no necesito toda la gráfica, tal vez solamente una parte que haga las veces de una función. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿No? Interesante. Listo. Entonces, esto vendría a ser la función implícita. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Listo. Ya. Una vez que ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos las ecuaciones, entonces lo que nosotros podemos hacer es cómo obtenemos, ¿no? Cómo obtenemos la ecuación de la recta normal, ¿no? La ecuación de la recta normal. Y la ecuación de la recta normal, ¿no? La ecuación de la recta normal, habría que recordar un poco la parte de los vectores. Voy a ponerlo aquí sobre el dibujo, ¿ya? Sobre el dibujo. ¿Qué necesitaría para hallar esta normal? Necesitaría un vector, ¿sí o no? ¿No? Un vector, ¿no? Un vector direccional, porque el punto de paso ya lo tengo ya, ¿sí? Ya lo tengo. Muy bien. Entonces, si nosotros observamos, cuando tú tienes un plano en R3 aquí, AX más BY más CZ más T igual a cero, tú sabes que su vector normal, tiene componentes en ese orden A, B, C, ¿sí? ¿Cierto? A, B, C. ¿No? Interesante, ahí está. Si tú te das cuenta, el A es el que acompaña a X. Si nos vamos a la función explícita, ¿no? Si nos vamos a la función explícita, fíjate que aquí el que acompaña a X, después de multiplicar él por X, vendría a ser el de acá. O sea que esto sería el A, ¿correcto? Y el que acompaña a Y, después de multiplicarlo, obviamente, por lo que está dentro del paréntesis, esto vendría a ser el B. Listo. ¿Está bien? Y tú sabes que el C es el que acompaña al Z, siempre y cuando X, Y y Z estén en el mismo lado de la igualdad, pues, ¿no? Entonces, si este Z lo pasamos al otro lado, sería menos Z, ¿no? Estaría por acá. Y el C sería el menos uno, ¿correcto? Entonces, como consecuencia de ello, esta normal vendría a ser para nosotros la derivada con respecto a X en X sub 0, la derivada con respecto a Y aquí es menos uno. Y eso vendría a ser nuestra normal, ¿verdad? Ahí está. Eso vendría a ser nuestra normal, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué sería? Nuestro vector direccional, ¿cierto? Nuestro vector direccional. Muy bien.
Entonces, esto vendría a ser la normal, porque esto sería la ecuación del plano tangente, ¿sí? Y como hallamos la ecuación de la recta, ya tenemos el punto de paso que sería P sub 0, y a esto le sumamos T veces la normal, y obtenemos esta ecuación de la recta tangente. ¿De acuerdo? No, muy bien, ya está. Entonces, cuando nosotros observamos estos detalles, ¿no? Estos detalles, nos damos cuenta pues que tiene que ver mucho también con la parte de la teoría de vectores, pues, ¿no? La parte de teoría de vectores. Muy bien, ya está. En vectores tú sabes que el plano, ¿no? El plano se puede poner de esta forma, ¿sí? El plano es igual a un punto general, voy a ponerlo aquí, solamente era una rayita nomás, menos el punto fijo, por decirlo, o el punto de paso, multiplicado por la normal, y esto ¿cuánto tiene que ser? Cero. Se podría decir que esto es una ecuación general, ¿sí? ¿No? Una ecuación general para poder encontrar la ecuación de un plano, ¿no? La ecuación de un plano. Y justamente esto de aquí es lo que hemos aplicado acá arriba para poder obtener la ecuación de nuestro plano, ¿no? La ecuación de nuestro plano. Muy bien, ya está. Excelente, ¿no? Excelente. Listo. Continuamos. Ya. Ahora, vamos a ver. Vamos a poner acá solamente un ejemplo. Mira, un ejemplo que dice, calcula la ecuación del plano tangente y la recta normal a la superficie. Mira esa superficie es explícita, ¿no? Es explícita, en el punto 2,1,4. Tú te das cuenta que como eso es polinomial, con los polinomiales no tenemos problemas, ¿verdad? Con los polinomiales es algo bastante sencillo. Entonces, si yo quiero hallar la ecuación del plano tangente, ¿no? Sería bueno primero observar cómo está la función, ¿no? ¿En qué forma está? ¿Está en una forma explícita? Bueno, sí, porque está despejado z, o tal vez no, porque no está despejado z, ¿no? Entonces sería una forma implícita, ¿no? O sea, siempre es bueno darse cuenta de esos detalles. En este caso es explícito, porque está despejado z. Muy bien. Si queremos hallar la ecuación del plano, mira, acá está en la nube de Celestito. ¿Qué necesitas? Bueno, necesitas el z sub 0, que vendría a ser el f de x sub 0, y sub 0. Necesitas la derivada parcial con respecto a x. Necesitas la derivada parcial con respecto a y. Y después evaluarlo en x sub 0, y sub 0. Y con esa información ya estás en condiciones de poder encontrar la ecuación del plano tangente, ¿no? O sea, no es complicado. Ya, muy bien. Listo, ahí está. Como el punto de tangencia es 2,1,4, acá está. Entonces, las dos primeras coordenadas vendría a ser 2,1, que es el punto del dominio, y la tercera coordenada, que es el z sub 0, vendría a ser 4. Prácticamente ya tenemos x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Ya sabemos cuánto es. Muy bien. Después tenemos que calcular las derivadas, ¿no? Las derivadas parciales. Y evaluarlo en el punto x sub 0, y sub 0. Bueno, eso de acá también es bastante sencillo porque la regla de correspondencia es polinomial. Ahí está, z igual a x cubo. Lo he puesto acá arribita para no estar mirando, ¿no? A cada momento a la parte de arriba. Ya le he puesto aquí directo nomás. Entonces derivas con respecto a x, 3x cuadrado menos 2x y a la cuarta. Recuerda que cuando derivamos con respecto a x, y es constante, ¿ah? No te olvides, ¿ya? Solamente x es la variable. Evalúas 2,1, reemplazamos, ahí está, donde es x es 2, donde y es 1, y nos va a salir en este caso un número real. No te olvides que ese número real puede ser positivo, negativo o cero, ¿cierto? Positivo, negativo o cero. Bueno, si es positivo, mayormente se dice que está aumentando, ¿no? Si es negativo, se dice que está, pues, disminuyendo, ¿no? Y si es cero, no aumenta ni disminuye. ¿Ya? Muy bien. Con respecto a y igualito, ahora x es constante y solamente y es la variable, ¿no? Entonces, por eso que nos queda solamente un término, mira, menos 4x cuadrado y al cubo. ¿Ya? Muy bien. Excelente. ¿Ya está? Ahora sí. Evalúas, o evalúas, ya está.
Perfecto. Y esto es igual a menos 16, ¿no? A menos 16. Mira lo interesante de esto, para poder entender la importancia del tema que viene después. Entonces, uno puede decir, profesor, bueno, yo no sé dibujar, por decir en R3, no tengo el graficador, pero me está dando la función de dos variables, me está dando en el punto donde quiere que trace el plano tangente, ¿correcto? Me doy cuenta que he calculado las derivadas parciales y con eso, mira, y con eso pareciera en sí que con hallar las derivadas parciales nada más y observar que existen, podríamos decir que con esa información automáticamente ya tenemos el plano tangente, ¿no? Eso es lo que uno puede decir, ¿no? Pero esa idea tal vez viene porque en el cálculo diferencial funcionaba, ¿no? En el cálculo diferencial, cuando tú encontrabas la derivada en un punto y te salía un número, no había problema, porque tú automáticamente decías, ya tengo la ecuación de la recta tangente ya. Y si tú lo dibujabas, efectivamente, ¿no? Cuando veías la gráfica de la función y veías la gráfica de la recta tangente dibujada, se veía como la propiedad geométrica de la tangente, ¿no? Sí, eso sí es verdad, ¿no? Eso sí es verdad. Pero, ¿qué pasa en cálculo multivariable? ¿Será igual? O sea, no sé cómo es la gráfica, ya tengo el punto de tangencia, ya tengo las derivadas parciales que existen, pero cuando voy a dibujar, ¿no? Voy a dibujar el plano tangente, supuestamente entre comillas, lo voy a dibujar, pero me puedo llevar una gran sorpresa, que en realidad él no es el plano tangente. Y ahí viene la duda, ¿no, profesor? Pero ¿por qué? Si acá nos está enseñando que ya tenemos la ecuación del plano tangente, pero ¿sabes por qué razón aquí lo estamos haciendo directo? Porque mira, la función es polinomial. Las funciones polinomiales no hay problemas, ¿no? Es como cuando tú empiezas a hablar de la recta tangente. ¿En dónde hablas tú por primera vez de la recta tangente? En la circunferencia, bueno, tú dices, en un puntito por ahí trazo la tangente. Después empiezas con la parábola, con la hipérbola, con la elipse, y tú te das cuenta que siempre puedes trazar, ¿sí o no? Siempre puedes trazar. Pero ya cuando vas al cálculo, hay funciones en donde no se puede trazar la tangente, porque no existe. ¿No? Te das cuenta de esa idea, ¿no? Entonces ahí surge la necesidad de que, ¿cómo saber si puedo trazar la tangente? Lo único que tienes que decir es si existe la derivada. Ya está. En el punto podemos trazar. Muy bien. Pero cuando vamos a otra dimensión, entonces ahí puede haber sorpresas, ¿no? Puede haber sorpresas si es que la función tal vez no es polinomial. Ahí viene el detalle. Y si no tengo a la mano un graficador, porque inclusive los graficadores a veces no grafican bien en R3, entonces la pregunta sería, ¿no? No sé cómo es la gráfica, me están dando este punto. Yo tengo supuestamente la ecuación del plano tangente, pero para gráficas que son polinomiales, ¿no? Que se pueden trazar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tentativamente voy a suponer que esto es el plano tangente, ¿cierto? Y cuando voy a la gráfica, ahí me voy a dar cuenta. ¿Cómo me doy cuenta geométricamente que sería un plano tangente? Es como volver a la recta tangente. ¿Tú cómo te das cuenta? Con mirar que sí es una recta tangente, ¿no? Entonces ahí va el detalle interesante. A ver, voy a ponerlo aquí. Mira, justo creo que con uno de sus compañeros antes, ya cuando terminó la clase, estaba viendo ese caso, ¿no? Mira, antes que nos decían, una recta tangente es la que intersecta a la gráfica en un solo punto, pero eso no es verdad, porque yo puedo tener esta gráfica, puedo poner esta curva,
perdón, en esta curva puedo poner esta recta, mira, lo intersecta en un punto. Aquí también lo intersecta en un punto. Pero tú te puedes dar cuenta que de estas dos, solamente una es tangente. ¿Está bien o no? Solamente una es tangente, ¿no? Solamente una nomás. Entonces ahí, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que no es suficiente con decir que intersecta a la gráfica en un solo punto, porque aquí también lo intersecta en un punto. Aquí también, pero el primero no es tangente, ¿cierto? El primero no es tangente, ¿ya? Entonces, es ahí donde debemos tener bastante cuidado, ¿no? Podríamos decir que cuando la recta roza, ¿no? Roza a la gráfica en un punto, ya, eso es un poquito al menos mejor que el anterior, ¿no? Lo está rozando, dice, ¿no? Lo está rozando. Así como acá, ¿ves? Lo está rozando, en cambio aquí no, lo está atravesando más bien. ¿Se da cuenta, no? Pero geométricamente eso tú lo puedes ver. Otro detalle importante geométricamente es que para que sea una recta tangente, cuando está por el punto de tangencia, se debe apreciar que en un entorno cercano al punto de tangencia, la recta con la curva parece que fueran uno solo. O sea, acá mira, mira, ve, en este pedacito, aquí, mira, aquí, ve, mira, ve, parece que la recta con la curva es uno solo, ¿no? Es uno solo. Esta característica no se cumple acá. Mira, en un pedacito de este punto, nunca te vas a dar cuenta o no se puede ver que lo de azul parece que fuera lo que está en negrito. ¿Ya ven? ¿Se cuenta, no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que tenemos de esto, ¿ya? Pero, como les dije, ¿no? En el cálculo diferencial, eso de ahí casi no se nota, porque existe la derivada, tú puedes trazar la recta tangente, ¿no? Cuando existe la derivada. Muy bien, ya. Entonces, ahora sí, como esta es una función polinomial, tranquilamente podemos usar esto, ¿no? No hay ningún problema. Ya hallé las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, perfecto, y puedo trazar el plano tangente, ¿no? Puedo trazar el plano tangente, perfecto, entonces aquí lo trazamos. Ya está. ¿Cómo lo voy a trazar? Con su ecuación del plano tangente, dibujándolo, pues no, dibujándolo. Entonces lo dibujo acá. Ahí está. Reemplazo los valores, ¿no? Reemplazo los valores. Mira, ya lo reemplacé ya, ¿no? Z sub 0, ¿cuánto vale? 4. ¿No? La tercera coordenada del punto de tangencia. La derivada con respecto a x vale 8, la derivada con respecto a y vale menos 16. Entonces está bien, ¿no? Está bien. Listo. X sub 0 y x sub 1. Muy bien. Multiplicamos todo y lo ponemos en su forma cartesiana. Mira, el plano sí lo podemos poner en su forma cartesiana. Lo que no podemos poner en la forma cartesiana, ¿qué cosa es? Es la recta normal. ¿Ya? La recta normal. Una vez que está en su forma cartesiana, mira, ¿qué es lo interesante? Que yo ya sé cuál es la normal. Sus componentes son 8 menos 16 menos 1, mira. ¿No? Ya me sale de... O sea, no necesito memorizarme. Yo ya sé, ya, yo digo, ah, ya, cuando tengo la ecuación del plano y está ordenado en términos de x y z, los coeficientes vienen a ser las componentes del vector normal. Listo. Ahí está. Excelente. A ver, aquí, aquí, ya. Listo. Entonces, la ecuación de la recta normal, fácil, pues no. Tengo el punto de tangencia 2,1,4 y le pongo t veces el vector normal, ¿no? Porque va a seguir esa dirección. Ahí está, mira. 8 menos 16 menos 1. Y t pertenece a los reales. ¿Ya? Muy bien. Fenomenal. Listo. Fenomenal. Ya está. Ahora sí, vamos a... ¿Esto qué cosa? Ah, esta era una aplicación, ¿no? Esta era una aplicación. Pero la aplicación, como les dije en su momento, lo vamos a ver con más detalle
una vez que terminemos la parte también de regla la cadena. ¿Ya? Pero bueno, ya que está aquí, voy a hacer solamente una mención rápida. Miren, jóvenes y señoritas, cuando hablamos de aplicación, nos referimos justamente a una de las partes importantes de las funciones, la aplicación al modelamiento matemático, ¿ya? Al modelamiento matemático. ¿Por qué razón? Porque mediante el modelamiento matemático, nosotros podemos hacer que el fenómeno, ¿no?, se represente en términos de variables, que interrelacionen esas variables. Como estamos en cálculo multivariable, entonces nosotros hacemos que interrelacione una variable dependiente con respecto a dos o más variables. ¿Correcto? Muy bien. Pero cuando se modela, escuchen bien, ¿ah? Muchas veces hay que usar la simplicidad del modelo. Y justo este ejemplo es muy bueno para entender esa parte. ¿Ya? Voy a explicarlo así a grosso modo. Ya después en clase de manera presencial voy a dar otros detalles más. Mira lo que dice acá. Una lata de bebida gaseosa. Entonces, cuando uno dice una lata de bebida gaseosa, lo primero que piensa es, ¿pero qué gaseosa? Pues, ¿no? Una Pepsi, ¿no? Una Coca-Cola, ¿no? Una Crush, una Fanta. O sea, ¿qué tipo de gaseosa? ¿Cierto? Entonces debemos seguir leyendo, o si no me hago la idea, pero esos tipos de gaseosas mayormente son cilíndricos, otros tienen su botellita de plástico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? En este problema dice, es un cilindro. Ah, ya, entonces yo digo, es un cilindro. Entonces son como esas botellitas de gaseosas, pues, ¿no? Que se destapan, ¿no? Tienen su forma así cilíndrica, y se puede tomar. Ya, entonces tengo ahí. Y si es un cilindro, va a tener pues una altura y va a tener un radio, ¿correcto? Muy bien, entonces mira, hasta ahí voy a poner este dibujito. Una lata de bebida gaseosa. No sé si es Fanta, no sé si es Inca Cola, no sé si es Coca-Cola, no sé si es Pepsi. Pero lo que sí sé es que el problema me dice es un cilindro. No es un cilindro. Ya está. ¿Ya ves? Un cilindro. ¿Por qué? Porque estos de aquí tienen altura y tienen radio. Pero ojo, aquí viene la primera parte. Como estoy en un proceso de modelamiento, ¿no?, tú te das cuenta que en sí, no son un cilindro en sí, al 100%. En la parte, ya que llegamos a donde uno empieza a beber, ¿sí? Justo ahí hay como una especie de cuellito, ¿no? De cuellito. ¿Se encuentran? Y ya eso limita la parte de generalizar que todo es un cilindro como lo conocemos normalmente, ¿no? Porque en realidad, pues, estos son superficies cilíndricas, ¿verdad? Pero aún así lo asumimos como si todo fuera un cilindro como conocemos desde la geometría elemental, ¿no? Muy bien, entonces ese es el primer supuesto. Ya a partir de ahí te das cuenta que va a haber algunos pequeños errores, ¿ah? Por el cuellito, ¿no? Por el cuellito que es medio arqueadito en los lados de derecha a izquierda, o sea, esta parte de acá. Ya por estos cuellitos que están acá, este cuellito de acá, mira, cuellito. En cambio, cilíndrico, cilíndrico sería pues esta parte de acá, como lo conocemos, ¿no? En la geometría, esta parte de aquí, esta parte de aquí y esta parte de acá. Pero en esta base o en la parte superior, esto de aquí pues es más angostito, ¿no? Más angostito. ¿Qué significa eso, muchachos y señoritas? Que un modelo está sujeto a error, ¿cierto? Y normalmente siempre tenemos que buscar que esos errores sean mínimos. Lo que se conoce a veces como la fiabilidad del modelo o la calibración del modelo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ah, muy bien, dice. Si una lata en particular, mira, el problema se ve más interesante, profesor, ya, pero ¿qué tipo de lata? ¿Se refiere a la marca? Entonces me tendría que decir, ¿no? Si una lata en particular de la marca Fanta, por ejemplo, ¿verdad? Pero no me dice. O sea que de todas las bebidas gaseosas que tienen forma cilíndrica, yo debería utilizar aquella que dice
que mide 12 centímetros de alto y 3 centímetros de radio. Entonces, ¿qué hago? Todas estas formas cilíndricas lo modelo como un cilindro, ¿no? Lo modelo como un cilindro. Y cuando ya tengo ese modelo cilíndrico, ahí voy a ver que esos 12 centímetros va a ser una medida en particular para ese tipo de, de lata que yo estoy asumiendo, ¿no? Como modelo, ¿no? Entonces acá lo ponemos, a ver, mira, acá lo ponemos, mira, acá lo ponemos. Muy bien, veamos entonces. Veamos aquí, a ver, ya ves, mira, todas esas latitas se han modelado por este cilindro, fíjate. Ese es el proceso de modelación, ¿no? Para no estar si es Fanta o es... No, lo modelo así. Y ese cilindro va a medir 12 centímetros de alto y 3 centímetros de radio. Ahí está su altura y su R. Eso sería en general, pues, ¿no? No, lo he modelado de esa forma. Ya está. Y de manera particular va a ser cuando mide 12 centímetros de alto y 3 centímetros. O sea, ¿cuál es la idea de esto? Que cuando le pongo H y R, yo no sé qué tipo de lata, ¿no? De bebida gaseosa, de latita, estoy trabajando. Pero cuando me dicen que H vale 12 y R vale 3, entonces ya es una latita específica, porque va a tener esas medidas. ¿Se dan cuenta? Ahí ya se vuelve específico. Es como decir, ¿no? Estoy trabajando con la Fanta, porque la Fanta tiene altura 12 centímetros y su radio solamente es 3 centímetros. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahí ya estoy trabajando con eso. ¿No? Muy bien. Listo. La pregunta sería, ¿no? Utiliza la derivada parcial para estimar el cambio de volumen que resulta cuando el radio aumenta en 1 centímetro, mientras que la altura permanece en 12 centímetros. Mira, tú sabes que cuando tenemos las variables, esas variables pueden ser susceptibles a cambios, ¿no? Entonces, tal vez yo me pregunto, bueno, si quiero que mi producto pues tenga un poquito más de acogida, entonces quiero ofrecer un poquito más el líquido, aumento el radio en 1 centímetro, por ejemplo, ¿no? Pero si lo aumento en 1 centímetro, ¿cuál es el cambio que experimenta pues la altura? No, perdón, el volumen, ¿no? Porque el volumen va a depender del radio y la altura. Entonces yo quiero saber cuál es el cambio que experimenta el volumen. Y decido que la altura permanezca igual. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, cuando tú dices que la altura permanezca igual, lo que estás diciendo es que eso va a ser constante. Y solamente el que va a ser variable, porque en este caso está aumentando 1 centímetro, sería el radio. Y como tú quieres ver el cambio que experimenta en la variable dependiente, que es el volumen, entonces estarías haciendo un análisis solamente entre dos variables, una independiente y la otra dependiente. Y esa idea que vendría a ser la razón de cambio. Cuéntanos, la razón de cambio. Y después de hallar el resultado de la razón de cambio cuando se evalúa en un punto, te va a salir un signo, ¿no? Si es positivo, tú dices qué cosa, que está aumentando. Y si es negativo, es porque está disminuyendo. Es como la pendiente, ¿no? La pendiente positiva es porque es la recta que está aumentando, que está subiendo. En cambio, la negativa es la que está disminuyendo, no está bajando. Muy bien, ya está. Excelente. Entonces, ahora sí, mira, trabajamos con nuestro modelito, modelamos el volumen del envase de la bebida gaseosa, entonces para no estar en esa disyuntiva de qué gaseosa es, lo modelo, ¿no? Lo modelo todo con este cilindro. Muy bien, ahora sí. ¿A qué es igual el volumen del cilindro? Fíjate que este modelo, ya te dije ya, ¿no? Las gaseositas tenían su cuellito, ¿no? Su cuellito en la parte superior. Entonces, todo no es cilíndrico en esa parte, ¿no? La última parte es cilíndrico, pero más angostito, ¿no? En cambio, los otros son más anchitos, ¿no? Los otros más anchitos. Pero aún así, utilizamos este modelo. Lo he puesto de manera textual. Los modelos, cuando hablamos de modelos matemáticos, no lo podemos a veces poner solamente textualmente, ¿no? Sino tenemos que representarlo simbólicamente, ¿ya? Simbólicamente. Entonces lo ponemos así. V de R, H. Entonces digo que el modelo depende de la medida de R y de H, ¿no? Ya está.
Tengo una fórmula que ya es bastante conocida, pi por radio al cuadrado por altura. Entonces reemplazo, mira, interesante. Ya está, listo. Ahora, si yo quiero la variación en una lata en particular, entonces quiere decir que necesito tener pues las medidas, porque si no, imagínate, un cilindro que no sé cuánto vale H, no sé si es grande o es pequeño su altura, y R si es un poquito más ancho, más angosto, ¿no? Entonces no puedo ver ahí el estudio del cambio en sí. Entonces, ¿yo qué necesito? Un instante. ¿Qué cosa es un instante? Cuando a esas variables le doy medidas, ¿cierto? Entonces, en este instante en que tiene 12 centímetros de alto y 3 centímetros de radio, a partir de ese instante quiero ver el cambio. Tú dirás, profesor, ¿y por qué? Es que jóvenes y señoritas, para ver un cambio, tiene que haber un punto de partida, que sería el inicio. Y tú después ya puedes ver el cambio. Es como una persona, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, me he subido de peso. ¿Pero por qué me he subido de peso? Porque anteriormente tal vez yo pesaba pues 40 kilos y ahora peso 45. Entonces hay un punto de inicio, hay un punto de comparación. ¿Se dan cuenta? ¿No? O si no, como algunos estudiantes que dicen, profesor, he bajado en mis notas. Pero la pregunta es, ¿pero por qué has bajado en tu nota? Porque lo estás comparando con una nota anterior. Tú no vas a ser loco para decir, profesor, he bajado en mi nota cuando tal vez no tienes ni una nota. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso también sucede acá. Necesito un punto de partida. Comúnmente, ¿cómo se llama eso? Un instante. ¿Qué sería un instante? Cuando a las variables le doy valores. Y a partir de ahí, quiero observar el cambio. ¿Se dan cuenta? ¿No? Todas esas ideas son interesantes. Entonces, muy bien. Ya. Muy bien, entonces ahora sí. Muy bien. Vamos a ponerlo acá entonces. A ver. Disculpen, disculpen, muchachos. Disculpen. Ya. Entonces, cuando H aquí sea 12 y R sea 3, a partir de ahí voy a empezar a ver el cambio, pues, ¿no? El cambio. Muy bien, ya está. La derivada parcial lo que hace es justamente aproximar cuando la variable a lo más, la variable independiente, a lo más cambia una unidad. ¿Cierto? O sea, cuando tú quieres utilizar derivadas para estimar el cambio, ¿sí? El cambio. Entonces, eso se hace mayormente cuando la variable independiente a lo más cambia en una unidad, ¿sí? Una unidad. Entonces, a partir de ahí, aproximamos, ojo, no es un valor exacto, es una aproximación. Algunos le llaman pues una estimación en el cambio, ¿no? Muy bien, pero si es más de uno, entonces, ¿qué debemos utilizar? La fórmula de variación. ¿Y cuál es esa fórmula de variación, profesor? Tendría que ser el valor final menos el valor inicial, todo sobre el valor inicial. Eso vendría a ser la fórmula que debemos usar, ¿no? La fórmula de variación. Y si lo multiplicamos por 100 y le aumentamos el tanto por ciento, ¿no? Del símbolo, entonces eso sería una variación porcentual. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien, ya está. Entonces, aquí, cuando el radio aumenta en 1 centímetro, mira, ¿ves? Acá dice 1 centímetro. ¿Te das cuenta, no? 1 centímetro. Y la altura permanece constante, entonces, ¿qué me está diciendo? Que va a haber una variable independiente, solamente una, ¿no? Que vendría a ser el radio. Y como me dice que la altura permanece constante, eso se mantiene así igualito y voy a ver el efecto que produce en el volumen. Entonces, es como si fuera el volumen con respecto solamente al radio, ¿no? A R, ¿no? A R. Yo le he puesto aquí R mayúscula, ¿no? R mayúscula. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Calculamos en términos generales, ¿no? En términos generales. ¿Qué sería en términos generales? Voy a hallar la fórmula
para poder encontrar la variación del volumen cuando el radio experimenta un cambio de 1 centímetro, ¿no? De 1 centímetro. Entonces, primero, el general. ¿Cuál sería el general? La derivada parcial con respecto a R, ¿no? Con respecto a R, ¿no? Muy bien. Ahí está, mira, ¿ves? Listo, este es el general. Derivas, H es constante, entonces sería 2pi RH, porque H es constante. Listo. Ahora sí lo volvemos específico, ¿no? De manera particular. Entonces, nos dice que R, en este caso, vale 3 y H vale 12. Ya está, reemplazamos. Ya, reemplazamos. Reemplazas y aquí viene el consejo, ¿no? Aquí viene el consejo. Muy bien. ¿Ya? A ver, mira, cuando tú multiplicas 2 por 3 por 12, te sale 72pi. Pero fíjate que yo le he puesto el signo más, ¿no? Porque usted dirá, profesor, pero el signo más se sobreentiende. ¿Para qué lo está poniendo? No se sobreentiende. Es que a ti lo que te van a pedir es interpretar el resultado. ¿Sí? Interpretar el resultado. Entonces, yo te recomiendo que cuando tengas problemas de este tipo, así de razones de cambio, pon el signo del resultado, ponlo, ¿ya? Otro detalle, como esto es una aplicación, pon las unidades, ¿ya? Pon las unidades. Tú dirás, profesor, pero ¿cómo veo aquí las unidades? Por eso es que esta notación de la derivada es muy buena, así, tipo fracción, porque te está diciendo, las unidades que vas a poner en esta parte obedecen justamente a esta notación. En la parte superior vas a poner unidades de volumen. ¿Y las unidades de volumen cómo sería? Bueno, si las unidades lineales son en centímetros, las unidades de volúmenes sería al cubo, o sea que esto sería centímetros cúbicos. ¿Está bien? Ya está. Y abajo tienes las unidades del radio. En este caso me está diciendo que el radio está en centímetros. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Ya ven? Entonces, para poder interpretar, después de haber evaluado en la derivada correspondiente, ponle su signo y ponle sus unidades al valor numérico. Con eso ya estás listo para poder hacer la interpretación. Lo que a veces algunos dicen, pues, ¿cómo tengo que responder? ¿Ya? Entonces aquí te voy a enseñar cómo tú tienes que responder. A ver, miren, para que sepas cómo responder. Ahí está, centímetros cúbicos por centímetro. No creo que alguien simplifique, ¿no? Los centímetros, ¿no? No creo. Ahora sí, te decía, este V de volumen es para centímetros cúbicos y el radio es para centímetros, ¿no? Por eso es que lo pongo de esta forma. Ya está, perfecto. Muy bien. Respuesta, acá viene lo interesante. Bueno, yo aquí he puesto la respuesta, ¿está bien? No, ahí está. Pero yo sé que tú te estarás preguntando, profesor, ¿y cómo respondo? ¿No? ¿Cómo respondo? Mira, yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Cuando vas a responder estos tipos de problemas, es bueno responderlo en la forma sí, entonces. Sí, entonces. Ve, míralo, ve, ahí está, ve. En esa forma es bueno responder, ¿ya? Sí, entonces. Entre el sí y el entonces hay un aspecto importante al momento de responder. Mira lo que yo he puesto. Primero me he centrado en la variable que se ha vuelto constante, porque le he asignado un valor. Y cuando tú ves eso, acá dice, la altura permanece en 12 centímetros. Entonces yo a partir de ahí empiezo. Mira por dónde estoy empezando por acá, mira. Por aquí estoy empezando. Por aquí estoy empezando. ¿Y qué digo? Si la altura permanece constante en 12 centímetros, acá está, mira. Si la altura, porque esto qué cosa es la altura, ¿cómo me doy cuenta? Me voy a la representación de V, depende de R y depende de H, entonces esto es altura.
¿Y por qué digo que es constante? Porque estoy derivando con respecto a R. Entonces, esta altura es constante. Y por ahí empiezo, ¿no? Por la constante. Por eso acá digo, si la altura permanece constante en 12 centímetros, y ahora me paso al valor en donde está la variable, que en este caso sería R. O sea, sí, me paso acá. ¿Te das cuenta? Me paso ahí. Entonces dice, si la altura permanece constante en 12 centímetros y, acá está. ¿Esto qué cosa es? El radio, ¿no? Y a los 3 centímetros del radio, entonces ahí está, a los 3 centímetros, acá, 3 centímetros de quién? Del radio, de este de aquí, listo, perfecto. Justo el radio es el que está variando. ¿Y cuánto está variando? Según el enunciado dice que el radio aumenta en 1 centímetro. Entonces justo le pongo esa condición. Y a los 3 centímetros de radio se le adiciona 1 centímetro. Ahí está, mira, ve. Profesor, pero aquí no veo el centímetro. Allá. Mira, acá está, ve. Mira, acá está. Decimos, si la altura permanece constante en 12 centímetros y a los 3 centímetros del radio se le adiciona, mira, por acá está. ¿Qué significa este centímetro? Este centímetro significa que en realidad es equivalente a 1 centímetro. Solo que aquí el 1 no se pone, ¿sí? ¿Te das cuenta, no? Mira cómo estamos haciendo la interpretación. Empezamos con el valor constante, pasamos al valor variable. El valor variable es el radio y a él le estamos adicionando una unidad. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Si la altura permanece constante en 12 centímetros y a los 3 centímetros de radio se le adiciona 1 centímetro, entonces, el entonces es justamente ya para la parte de la conclusión, esta parte de acá, que tiene que ver con el volumen. Todo lo que sigue después es esto de aquí, y esto tiene que ver con el volumen. Entonces, ahí está, el volumen. Profesor, ¿y esto por qué es el volumen? Ya hemos dicho, ¿no? Esto es como si fuera una fracción y en la parte de arriba involucra el volumen y en la parte de abajo involucra el radio. Entonces quiere decir que esto sería el volumen. Este signo más, ¿qué significa? Aumenta, ¿cierto? Aumenta. Pero como esto es un modelo, entonces este resultado, ¿qué cosa es? Aproximado. Por eso acá se pone, aumenta aproximadamente 72 pi centímetros cúbicos. 72 pi centímetros. Ya, entonces fíjate bien cómo ha sido el mecanismo para que nosotros interpretemos. Lo voy a poner acá. Hemos hecho esto, hemos empezado de acá, nos hemos ido al 3, hemos bajado al radio, después nos vamos al denominador que es 1 centímetro y después de esto concluimos en lo que corresponde al volumen. Entonces hemos hecho este recorrido, mira, para poder interpretar. Cuéntanos, así debemos interpretar, ¿no? Entonces de esa forma decimos, si la altura permanece constante en 12 centímetros y a los 3 centímetros del radio se le adiciona 1 centímetro, entonces, ¿esto qué cosa es? El volumen de la lata, este más qué cosa es, aumenta aproximadamente y ahí ya pones el valor numérico con su unidad. Si esto fuera menos, entonces acá tienes que poner disminuye. Pero si esto fuera 0, se tiene que decir que no aumenta ni disminuye. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, esa es la forma que nosotros debemos tratar de interpretar, ¿ya? De la forma sí entonces, ¿ya? De la forma sí entonces. Es lo más apropiado, ¿no? Lo más apropiado, ¿ya?
Muy bien, excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Listo, fenomenal. Ya. De ahí ya en clases, como siempre les he dicho, muchachos y señoritas, antes de la práctica o el examen, yo voy a hacer también un problema, ¿no? Que ha venido en la práctica y también ahí vamos a retomar nuevamente esta idea de la interpretación. ¿Ya? Muy bien, listo. Vamos a ver ahora aquí. A ver, ¿qué más tenemos acá? Ah, ya acabó ya. Ahora sí viene la otra parte. Ya. Muy bien, muy bien. Ahora sí vamos a la diferenciabilidad. Aquí está, ¿cierto? Aquí está, ¿no? Ustedes saben que cuando trabajamos en el espacio tridimensional, hacer los dibujos, ¿no? Hacer los dibujos, las superficies, ¿no? Las curvas, eso origina pues que muchas veces no se haga muy bien el dibujo o sea muy complicado hacerlo, ¿no? Hasta para el mismo graficador a veces también se ve un poquito especial hacer esos tipos de dibujos, ¿no? Y por esa razón es que ahí surge algunas necesidades, ¿no? Si yo tengo una superficie cuya ecuación se pone como una función de dos variables, ¿correcto? Elijo un punto por donde quiero que pase el plano tangente, ¿sí? Si la función es tipo polinomial, no voy a tener problemas y puedo de una vez encontrar sus derivadas parciales, reemplazar en la fórmula y obtengo la ecuación del plano tangente. Pero la pregunta es, ¿y si no fuera polinomial, qué condiciones debería cumplir para estar seguro de que efectivamente eso es el plano tangente? ¿Cierto? ¿No? ¿Qué condiciones debe tener? Y ahí uno empieza a preguntarte, ¿será suficiente con que yo encuentre las derivadas parciales? ¿Será suficiente con eso? ¿O solamente tal vez eso es necesario, pero no es suficiente? Para despejar esa duda, justamente viene este tema, ¿no? Este tema. Y con este tema queda demostrado que geométricamente si existen las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y, pero eso no garantiza que tú puedas trazar el plano tangente. Y ahí es donde viene la controversia con el cálculo diferencial, ¿no? Pero el cálculo diferencial, por eso sí se podía, pero es que ahí era una sola variable nada más. Ahí sí se podía. ¿Se dan cuenta, no? Pero cuando son dos, es como decir, ¿no? Si yo soy hijo único, tengo mi terreno que me heredan, por ejemplo, entonces yo decido, lo vendo, pues, ¿no? Porque soy yo solo. Pero la pregunta es, ¿y si son dos, verdad? Dos son los herederos, ¿será suficiente con que uno diga, ya, yo lo quiero vender? Y el otro, ¿cierto? Y el otro, pero eso también, ya, el otro también quiere venderlo, ya, está bien, es una herencia. La pregunta es, ¿le dejaron la herencia a ellos? Hay que leer el testamento, pues. ¿Se dan cuenta? No, o sea, hay cosas que son necesarias, pero que no es suficiente. No se ven esos casos que dicen, no, mis padres me van a dar la herencia, pero, oh sorpresa, cuando leen el testamento, no hay herencia. ¿Ya ves? ¿De qué te sirvió ser su hijo o la hija, ¿no? ¿De qué te sirvió? Por eso pónganse a pensar. Así también hay casos en cálculo multivariable. ¿Sí? Se dan estos casos, está bien, pero ¿es necesario? ¿Con eso es suficiente? De eso vamos a ver ahora, ¿no? Ya, por eso es que así de manera rápida he querido que ustedes vean cómo es la ecuación del plano tangente cuando se trabaja con funciones en donde sí se puede trazar. Pero cuando hay funciones en donde hay puntitos que te pueden complicar las cosas, surgen ahí esas interrogantes, ¿no? Como yo les decía a ustedes en clase, muchachos, ¿qué pasa si no existe la pendiente? ¿No? Cuando estás trabajando en cálculo diferencial. No existe la pendiente. ¿Eso qué significa? ¿Que no puedes trazar la recta tangente? ¿Que no existe la recta tangente? A uno dijeron, sí, profesor, pero no es cierto. No te dije yo, ¿quién es el que rompe el esquema? La raíz cúbica de X.
A pesar que no existe en el punto cero su derivada, pero sí puedo trazar una tangente. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, muy bien. Vamos a ver. Ya. Voy a hacer más que todo la mención de la idea, ¿no? De la idea. ¿Ya? Y justo ahí fue lo que estaba explicando, ¿sí? En nuestra última clase. A ver, vamos a retomarlo aquí la idea nomás. Mira, ya habíamos explicado ahí que cuando calculabas la derivada en un punto, ¿sí? La derivada en un punto, entonces esto venía a ser acá límite cuando x tiende a x sub cero, ¿no? Del f de x menos el f de x sub cero, y aquí x menos x sub cero. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué más te dije? Como esto de acá existe, ¿qué habíamos dicho? Cuando existe es porque es un número real. Existe. ¿Está bien? Entonces, la consecuencia de que esto exista geométricamente, ¿qué significa? Geométricamente significa que aquí estamos seguros, ¿no? Seguros de que como la derivada existe, ya vamos a poder trazar la recta tangente. Tenemos esa seguridad, ¿no? Por decirlo así. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo aquí un poquito más pronunciado, por decirlo así. Listo, ya está. ¿No? Muy bien. Entonces aquí venía el detalle. ¿Te acuerdas que yo te dije que qué significa que sea tangente cuando alrededor del punto de tangencia pareciera que la recta con la curva fuera uno solo? ¿Está bien? Ya. Pero eso es un poquito informal, ¿sí o no? Porque yo tendría que estar viendo la gráfica. La pregunta es, ¿y si no quiero graficar? Debe haber un mecanismo que me indique que lo que es, lo que supuestamente yo grafique, en realidad pues es una recta tangente, porque puede ocurrir este caso, ¿no? Como les decía, ¿no? Esa idea que no está muy bien de decir que si tenemos una recta que intersecta, en este caso que intersecta esta gráfica en un solo punto, ¿esto será una tangente? ¿Será una tangente esto de aquí? Obviamente cuando yo veo el gráfico me doy cuenta que no, pues no, porque alrededor de este puntito, la recta de azulito no parece confundirse con el arco de negrito. No se puede. Ya, pero necesito una herramienta analítica. Entonces ahí es donde yo les había explicado que como él es constante y ya existe porque es real, lo pasamos al lado derecho. Bueno, lo pasamos al lado derecho. Entonces al pasarlo al lado derecho, aquí me va a quedar así, pues, ¿no? Límite cuando x tiende a x sub cero, ¿correcto? Y esto vendría a ser f de x menos f de x sub cero sobre x menos x sub cero. Y sería menos el número que, como he dicho, ya existe, f' de x sub cero, ¿verdad? Y esto es igual a cero, ¿cierto? ¿Qué más les dije ahí? Les dije que podemos multiplicar, ¿no? Podemos multiplicar y esto nos va a quedar así, miren. Sería f de x, ¿no? F de x menos, voy a factorizar el menos, ¿ya? Factorizamos el menos, y aquí me estaría quedando f de x sub cero más f' de x sub cero por x menos x sub cero, ahí está, mira, a ver, sobre x menos x sub cero, y esto es igual a h, ¿no? Igual a h. Ah, no, esto lo puse h en su momento, ya, voy a dejarlo así. Después lo ponemos, y esto es igual a cero. Ya, esto es igual a cero. Muy bien, ya. Excelente, ¿no? Excelente. Ajá, vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Queremos interpretar qué cosa es esto por el momento, ¿no? ¿Qué cosa es esto por el momento? Ya, mira, lo que está acá de azulito, lo que está acá de azulito, ¿sí? Tiene que ver con la ecuación de la recta tangente,
¿cierto? Es como decir, mira, acá en este gráfico, yo digo, yo afirmo que esto es la tangente. Y en el otro gráfico también yo digo, como si intersecta en un punto, esta es la tangente para mí. Ah, ya, muy bien. Entonces, esta es la tangente para ti. Ya, muy bien. Entonces, quiere decir que si tú afirmas que esto es la tangente, quiere decir que esto vendría a ser y igual, ¿no? A f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Entonces, tú me estarías afirmando que esto es tu tangente. Pero aquel que dice que la recta tangente intersecta un punto, entonces estaría afirmando que esto es la tangente, pues, ¿no? Entonces aquí estaría afirmando que esto es tu tangente. Ya está. Más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Ya. Eso es como decir el tentativo. Yo afirmo que es la tangente. Ya, perfecto. Ahora voy a ver si tu afirmación es correcta, ¿no? Voy a ver si tu afirmación es correcta. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos eso, profesor? Vamos a la definición, bueno. ¿Cómo tiene que ser esto un punto de acumulación, ¿no? Y x sub 0 pertenece al dominio. Y entonces, en ambos casos, aquí tengo x sub 0, pertenece al dominio porque puedo hallar la segunda coordenada del punto de tangencia. Entonces, vamos a asumir que aquí está un x que se acerca a x sub 0. Listo, ahí está. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, este x menos x sub 0, ¿quién vendría a ser? Ese x menos x sub 0 vendría a ser esta longitud de acá, ¿no? Esta longitud de acá. Ah, aquí interesante. Y aquí también. Esta longitud de acá. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué sucede con lo de arriba? El f de x vendría a ser la regla de correspondencia de la función y cada vez que le damos un valor a x, al evaluarlo, el y justamente va a estar en este eje. ¿Está bien? Y el otro que vendría a ser, vendría a ser la regla de correspondencia de lo que tú estás diciendo que es la recta tangente, ¿sí o no? Y acá también, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hallar el f de x. Como aquí tengo el x, mira, esto vendría a ser mi f de x. Ya está. Y voy a hallar el que está entre paréntesis. Ah, ya, el que está entre paréntesis vendría a ser esto de aquí. Cuando llega a la parte de azulito, ¿cierto? Si a esto le he llamado y igual a f de x, para no estar escribiendo todo esto, le voy a llamar h de x. ¿Está bien? Entonces, esto vendría a ser el h de x. Entonces, ¿esta diferencia qué sería? Esta diferencia sería esta longitud de acá, miren, esta longitud de ahí. Claro que si f de x está arriba y él está abajo, la diferencia sería positivo, pues no. Pero si fuera al revés, sería negativo. Pero como yo quiero solamente la longitud, valor absoluto, ¿no? O sea, lo puedo poner aquí valor absoluto, no hay problema. ¿Ya? No hay problema. Muy bien. Pero sucede que en el otro también hay el mismo fenómeno, miren. Aquí puedo hallar el x, mira, acá está el x, y acá estaría su f de x, su f de x, y entonces, si yo quiero hallar lo que está entre paréntesis, subiría más arriba, ¿no? Más, mira, y por acá estaría el h de x, ¿no? Más o menos por acá, por ahí más o menos, mira. Ahora fíjate esta longitud. Yo te pregunto ahora, ¿qué dice la respuesta? Que al calcular el límite de la longitud vertical con respecto a la longitud horizontal, si tiende a cero, es porque la recta que tú estás diciendo que es tangente sí lo es, pero si es diferente de cero, no, tu recta tangente no es lo que tú estás diciendo. Vamos a verlo acá, mira, fíjate, esta longitud que tú ves aquí, vamos a ponerlo inmediatamente después de la longitud horizontal cuando hacemos una traslación al punto de tangencia, ¿ya? Mira, esto de aquí lo trasladamos justo al punto de tangencia, sería esta partecita de acá. Y esto de aquí lo ponemos en esta parte.
¿Te das cuenta? Mira el triangulito, ¿no? Mira su pendiente, ¿sí? Ahora, hagamos eso acá, mira. Esto de aquí lo ponemos aquí y esto de acá lo ponemos acá, mira. Entonces, asumiendo que esto sea longitud 1, igual que acá, ¿te das cuenta? Mira, este pedacito que está aquí es menor que este pedacito. Entonces, vamos a asumir que esto es un medio, por ejemplo. Bueno, un medio, más o menos. O vamos a poner mejor que esto sea 2, ¿ya? Para no utilizar fracciones. Entonces, esto de aquí parece como si fuera su mitad. En cambio, esto de aquí parece que fuera el triple, ¿no? 6. Entonces, cuando yo divido, ¿no? Cuando yo divido el vertical entre el horizontal, ¿esto a dónde tiende? Esto tiende a cero. ¿Y por qué razón? Porque esto es la recta tangente. En cambio aquí, cuando yo divido el vertical entre horizontal, ¿esto a dónde tiende? Esto de acá no tiende a cero, esto de acá tiende a 3, mira. ¿Te das cuenta, no? ¿Y por qué razón? Porque esto no es la recta tangente. Lo intersecta, pero no es. Esto va a ser la herramienta para que yo pueda probar si efectivamente, en este caso, la recta que estoy considerando es la tangente. Pero yo ya te dije, esto casi no se usa porque en el cálculo diferencial, cuando existe la derivada, en el punto, a ojo cerrado, lo que tú trazas es la tangente. No necesitas estar diciendo, ¿será o no será? ¿Ya? Muy bien. Ahora, pero en cálculo multivariable, la cosa cambia, ¿sí? ¿No? La cosa cambia. ¿Ya? Entonces, esa es la idea más que todo. Toma este límite, se podría decir como una prueba formal, ¿no? Una prueba formal para, para ver si hipotéticamente tenemos esta ecuación de la recta tangente, para ver y validar si efectivamente es la recta tangente. Lamentablemente, como les dije, ¿no? En cálculo diferencial casi no se usa, ¿no? Porque cuando existe la derivada se traza de frente. Pero si lo llevamos esta idea al cálculo multivariable, y como ahí hay dos derivadas parciales, entonces la pregunta sería, ¿no? Si hipotéticamente yo digo, este es el plano tangente, quiero garantizar si efectivamente eso es verdad, porque estoy diciendo que es hipotéticamente, ¿no? Entonces ahí es donde voy a utilizar esto. Con él me voy a sacar de dudas, ¿no? Me voy a sacar de dudas. Muy bien, ya está. A ver, vamos a ver. Ya ves, tenemos una función de dos variables, ¿sí? Definida en una vecindad. Así como dijimos, un punto de acumulación x sub 0, en cambio aquí nuestro punto de acumulación tienen dos coordenadas, pues, ¿no? X sub 0, y sub 0. Ya está. Mira lo que dice. Si estas derivadas parciales existen, mira, y se cumple qué, o sea, no solamente con la existencia de ellos garantizo, y se cumple qué, ahí está, mira, a ver, fíjate, es una maravilla, está. Este límite es bien parecido a lo que te estaba explicando, Sion. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el punto de acumulación está en R2. Cuando vamos a restar las imágenes, ¿no? De la superficie y le estamos quitando la imagen del candidato a plano tangente. Mira, voy a manejar esta terminología, ¿no? El h de x, y va a ser el candidato a plano tangente, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque una vez que yo pruebe que este límite es cero, ese candidato ya es el plano tangente. En otras palabras, ya es el ganador, ya. Ya es el ganador. Vamos a entenderlo así. ¿Ya? Entonces, en estos tipos de problemas, cuando tú quieras saber si una función es diferenciable en un punto, geométricamente tú vas a decir así, ¿no? Voy a hallar las derivadas parciales con respecto a x, o sea, las pendientes en la dirección de x, la pendiente en la dirección de y. Con eso voy a formar la ecuación del plano candidato a tangente. Candidato.
¿Cómo lo hallamos? Ya te enseñé cómo es la ecuación de ese plano, ¿no? Con las derivadas parciales. Perfecto. La última prueba, ¿cuál sería? Que mi candidato sea la tangente. ¿Y cómo determino eso? Calculando este límite. Con este límite, yo voy a determinar si ese candidato efectivamente es la ecuación del plano tangente. Bueno, ya, entonces esas tres cositas vamos a hacer cuando sea diferenciable. Primero, calculamos las derivadas parciales en el punto. Segundo, formamos la ecuación del candidato a plano tangente. Y tercero, probamos si mi candidato efectivamente es el plano tangente. Si esos tres se cumplen, la función es diferenciable. Pero si uno de ellos está fallando, ¿no? Si uno de ellos está fallando, entonces quiere decir que la función no es diferenciable. Y viene la pregunta, profesor, si mi función, perdón, si yo veo que no es diferenciable, entonces geométricamente significa que no existe el plano tangente y la respuesta es no necesariamente. ¿Ya? No necesariamente. Profesor, ¿y por qué? Toma como ejemplo la raíz cúbica de x en x igual 0, ¿no? El cálculo diferencial. En ese caso, ¿qué ocurría? Que la derivada no existe porque me salía infinito. Pero cuando tú vas a graficar, sí se puede trazar la recta tangente. ¿Ya? Cuéntanos. ¿Y quién era la recta tangente? Era una vertical, ¿cierto? Era una vertical. ¿Te dan cuenta, no? Por eso, ten cuidado. Yo lo que te he dicho es lo siguiente. Si yo veo que no existe una derivada parcial, ya automáticamente la función no es diferenciable. Eso estamos de acuerdo. Ahora tú me dices, profesor, y geométricamente, ya geométricamente es otra cosa, ¿no? Geométricamente no quiere decir que no existe el plano tangente. Puede existir, puede. ¿Qué tendríamos que hacer? Un estudio un poquito más fuerte, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ya? En cambio, cuando nosotros sí probamos que todo es real, la derivada parcial de x en x sub 0, y es un número real, la derivada parcial de y en x sub 0, y sub 0 es un número real, ¿correcto? El límite es un número real que es 0, ya ves, todo es real ahí. Ahí sí, a ojos cerrados, el plano tangente existe. ¿Cómo se traza? No sé, la cosa que existe. ¿Te das cuenta? A eso se refiere, ¿ya? Muy bien, excelente. Entonces, recuerda, ya para terminar esta parte, cuando yo te diga, vamos a probar que es diferenciable, ¿tú qué vas a hacer? Tres cosas. Primero, las derivadas parciales lo vas a calcular y lo vas a evaluar en el punto. Segundo, vas a formar la ecuación del candidato a plano tangente. Y tercero, vas a probar si efectivamente es el plano tangente. ¿Ya? Muy bien. Excelente. ¿No? Excelente. Ya está. Ahí está, ¿ves? Mira, ve. El h de x, y, él es el candidato a plano tangente, porque esta ecuación, cuando teníamos una función polinomial, normal, no había problemas. El problema es si la función no es polinomial, ¿no? Ahí es el detalle. Ah, muy bien. Ahí está, mira, ¿ves? Cuando es polinomial, a ojo cerrado tenemos nuestro plano tangente, pues, ¿no? ¿Ya? Excelente. Muy bien. Bueno, ahí nos vamos a quedar, jóvenes, porque a las 2 tengo clases también, ¿no? Tengo clases y ya continuaremos pues el día de mañana, ¿no? Porque el día de mañana tenemos clase presencial. Entonces ahí vamos a ver eh, los ejemplos para que sea diferenciado, ¿ya? Entonces el día de mañana nos vemos, porque mañana sí es normal, no hay una orden de que mañana también se suspenda.
Dice, ajá. Ah, ya, está bien, está ahí. Ya, ya muchachos y señoritas, ahí nos quedamos. Vayan a almorzar porque el almuerzo no es virtual. ¿Ya? Hay que almorzar presencialmente. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Ya. Hasta luego, señorita. Nos vemos. Gracias, profesor. Cuídese. Hasta Buenas luego, profe. tardes. Ah, igualmente, muchachos. Nos vemos. Cuídense. Muchachos, muy bien, muchachos, muy bien. Ah, ya, señorita, nos vemos. Alejandro, nos vemos. ¿Listo? Perfecto.